Hola amada iglesia, ¿cómo están? Buenos días, un abrazo grande en el Señor. Demos gracias a Dios porque hoy día estamos vivos. Demos gracias a Dios porque hoy día tenemos que comer. Demos gracias a Dios porque hoy día tenemos un techo donde cobijarnos. Demos gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que nos da y también por aquellas que no nos dan. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. El contexto que se dan estos pasajes es en una de las primeras cartas que Pablo escribió. Se lo escribió a la iglesia de Tesalónica, producto del abrupto partir que tuvo cuando estaba con ellos y tuvo que salir huyendo de ese lugar. Esta carta nace con el motivo de mantenerse vinculado a una iglesia nueva, una iglesia, y que el tenor de la carta es totalmente distinto a las otras cartas que escribió Pablo, ya que la otra, por ejemplo, el caso de Romanos, es claramente una carta doctrinal. En este sentido, esta carta es principalmente para fortalecer, para gozarse con ellos en la fidelidad, en el amor, en la esperanza, en la fe que ha mostrado esta iglesia naciente. Y en la segunda parte también le hace un desafío al crecimiento, en la línea de la pureza sexual, en la línea del amor fraternal, y termina, va concluyendo ya esta carta finalmente con unas pequeñas exhortaciones, a la iglesia, que estos pasajes se pueden dividir en tres partes. La primera va orientada hacia lo que son el liderazgo cristiano, hacia lo que es el servicio cristiano. La segunda está en la relación entre hermanos al interior de la iglesia, y finalmente está en la adoración. Acompáñame a leer el versículo 2 y 13 de Primera de Tesalonicenses 5. Dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 3 puntos a resaltar desde una mirada de la Grey hacia los pastores. Porque este pasaje pudiésemos desprender cuáles son las características para poder reconocer a un anciano. Pero en este caso vamos a enfocarlo desde la otra mirada, desde nosotros, hacia los ancianos, hacia los pastores, hacia quienes nos están predicando, enseñando la palabra en el día a día. En el pasaje de Hechos 20:28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, pudiésemos también reemplazar la palabra obispos ahí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, os ha puesto por supervisores, os ha puesto por servidores. El primer punto a rescatar en este pasaje que leíamos de Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 13 es reconocer la autoridad espiritual. Es reconocer que es una autoridad espiritual puesta por Dios y no por el hombre. ¿Cómo la vamos a reconocer? A través de las acciones que ellos realizan. Luego tenemos el punto a rescatar, que es que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En Timoteo, Primera de Timoteo 5, versículo 17 dice: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, amados, por el sacrificio que ellos hacen, por el reconocimiento de su obra, va a ser una de las formas que nosotros podemos llegar a amar a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a aquellos servidores que nos están guiando en la palabra, que nos están exhortando, que nos están amonestando en la palabra de Dios. Finalmente, el último punto que rescato de estos pasajes que leímos es: tened paz entre vosotros. En el mismo Timoteo, 1 Timoteo 5, pero en el versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino
con 2 o 3 testigos. Los rumores. No debemos admitir rumores contra los ancianos. Si nosotros estamos escuchando algo, llamemos al pastor. A ver, pastor, acérquese, conversemos inmediatamente y con eso vamos a tener una relación sana. Como resumen, amados, tenemos los 3 puntos. Reconozcamos a nuestras autoridades, que son puestas por Dios. Segundo, amémoslos por el sacrificio de su obra. Y tercero, tengamos paz con ellos. Yo recuerdo, a propósito del sacrificio, recuerdo que al inicio de nuestro andar cristiano, Renato, Hernán, el mismo Agustín, nos acompañaban día y noche. Estaban con nosotros a todo tiempo, en todo momento, disponibles para cuando nosotros quisiésemos. Bastaba que tomáramos el teléfono para poder conversar con ellos horas y horas. Las reuniones en casa, que era solo con mi familia, porque éramos cerca de 10, eran los días jueves, y esas reuniones nunca terminaban antes de las 12 o 1 de la mañana. Y ahí estaban ellos, y ahí estaban animándonos, exhortándonos siempre, dándonos una palabra de aliento. Entonces, amados hermanos, esta mañana quiero invitarlos a pensar en los pastores, en aquellos que hoy día nos están sirviendo, nos están enseñando, ¿verdad? Leíamos en Timoteo de aquellos que nos enseñan y predican la palabra. Oremos por ellos en todo tiempo. Dios los bendiga mucho en este tiempo. Los amamos y cuídense.